Bueno, mamacita, 9 de febrero 2021, ¿verdad? Vamos a seguir con el comentario del capítulo 18 que te acabo de leer del libro de Mateo, ¿verdad? 11:35 de la mañana, 90 años con 18 días tienes. Y ahorita exactamente vamos a hacer el comentario y las preguntas que tú me quieras hacer referente al capítulo 18. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe con estos comentarios, reflexiones, indicaciones de su palabra. Padre Santo, con todo respeto te pido, guíes estos comentarios y reflexiones de tu palabra, del capítulo 18 del libro de Pedro, para que me des el entendimiento espiritual para comentarlos y reflexionar correctamente sobre tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 18 que acabamos de leer, pues en los primeros versículos del 1 al 5, ¿verdad? Le dicen los discípulos, como ya le habían dicho, que como ya Jesús les había dicho que ya anunció su muerte, ellos le hacen la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está hablando de un niño, de los niños. ¿Y por qué hace la similitud? ¿Sí? Y Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Sí? Los niños. ¿Cuál es el mensaje que da aquí? Que los niños son todavía limpios, todavía no tienen la soberbia, todavía no tienen el orgullo, todavía no tienen esos malos pensamientos como la gente mayor, ¿verdad? Entonces los niños son el ejemplo a seguir cuando uno como mayor se comporte como un niño, que perdone, que no sea soberbio, que crea, que sea humilde, que sea sencillo, que no sea arrogante. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí? O la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? En el versículo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Así en el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más que aquella que por las 99 que no se descarriaron.
Aquí, ¿cuál es el mensaje? Eso me recordó al hijo pródigo. Sí que tú vas, Dios va por la que se perdió, la que no está en la persona que no está en la palabra. Ese es el mensaje. Tú ya tienes a tus discípulos que ya están en la palabra, que ya los has instruido, que ya les has leído la Biblia, que ya están en el camino. ¿Por quién vas? ¿Te quedas con los 99 que ya están en el camino, que ya están ahí tranquilos, están ahí en su lugar? Ese es el mensaje. ¿Por quién vas? Pues por el que no está en la palabra. Por el que todavía no recibe a Jesús en su corazón. Por el que todavía no cree en Jesucristo. Por el que todavía no cree en Dios. Ese es el mensaje. Tú vas ahí por la persona que no cree en Jesucristo, que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, que es un necio, que es un pecador. ¿Vas a ir? Nosotros tenemos la obligación de ir con la gente que está en la palabra o no está, mamá. No está. Por la gente que no está, ¿verdad? Sí, porque es un pecador que no quiere oír los consejos de Dios en la Biblia. Y anda así como descarriado. Claro que ese le importa más a Jesús porque tiene que ayudarlo. Mientras que el rebaño pues ya está tranquilo haciendo lo que Dios manda. Y so, hace lo que la Biblia dice. Y el Y descarriado, el descarriado pues no hace nada de eso. Ese sigue en el camino mal, siendo malo, siendo pecador, como dice, pecador. ¿no? Muy bien. Y en el pasaje anterior de los niños, o en el primer pasaje de los niños, pues uno tiene que ser como un niño, ¿verdad? Inocente, nada orgulloso, nada creído, como un niño, creer, ¿sí? Dejarse guiar, obedecer, hacer caso. Y aquí en el ejemplo exactamente, ¿verdad? Vas por el pecador. Muy bien, mamacita. Entonces, muy bien el pasaje de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Y aquí que es más fuerte, ¿no? Cuando pone el ejemplo, por lo cual, en el 23, el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? El primer siervo le debe 10 talentos. ¿Qué 10 talentos? 10,000 talentos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Verdad? A ver, pues, a pagar. Y le dice, pues, el siervo, suplicándole de rodillas, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Al primer siervo que le habló, ¿verdad? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Está bien o qué? Vete ya, está perdonada tu deuda. Saliendo esta persona que le perdonaron la deuda, halló a unos que le debían a él. ¿Sí? Que le debían 100 denarios. Págame lo que me debes. El que
al que le habían perdonado la deuda, el Señor le perdonó 10,000 talentos. Se arrodilló, le suplicó y su Señor le dijo, está bien, ok, te perdono. Saliendo esta persona, este siervo, se encuentra a uno que le debía, ¿verdad? Y le dice, tú me pagas. Y hace lo mismo el que le debía, le ruega, le suplica y dice, no, tú me tienes que pagar. ¿Sí? Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel. ¿Sí, no? A él le perdonan la deuda, su Señor, y él no perdona la deuda. A quien le debe, ¿verdad? Y lo manda a la cárcel, este pingo, ¿no? Entonces, algunos vieron la escena y llaman al Señor de este siervo y le dicen, oye, mira lo que hizo este canijo, ¿verdad? Y es cuando le dice el Señor, ¿no debías tú también tener misericordia de quien te debe como yo tuve contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es el ejemplo que nos pone Dios, ¿no? Esta persona debía tanto dinero y le ruega al Señor que le debe y le perdona la deuda. Y no perdona al que le debe. ¿Qué acción tiene ahí esta persona? Es una persona muy mala, porque no, lo que quería era no deberle a nadie, pero que a él sí le debían, tienen que pagar. Una persona muy mala, ¿verdad? Pues sí. Y entonces ya al final del capítulo 18 dice, así también mi Padre, Jesús está hablando, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno, ¿verdad?, de tus hermanos las ofensas. ¿Sí? Aquí el mensaje, ¿cuál es de Jesucristo? Si Dios, mi Padre Dios, me mandó a mí para que por medio mío ustedes se les borraran sus pecados, ya los perdonó con mi muerte, con mi sangre. Y ustedes deben de hacer lo mismo, deben de perdonar a los que los ofendieron, a los que les deben, a los deudores. Y no lo haces, pues está completamente señalado, ¿verdad? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿verdad? Entonces, si Dios nos perdona a nosotros, ese es el mensaje. Si Dios nos perdona a nosotros... Ah, Chihuahua, ¿qué pasó? ¿Ya pusiste el bollo? No, ahí voy ya. Sí, por favor. Sí, ahí voy ya. Ya. Sí, está bien, ya iba a bajar, ahí voy. Entonces, ese es el mensaje nada más, mamá. Ya terminamos. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje. Si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Que ahí está lo difícil, ¿verdad? Y lo digo por mí, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿verdad? Que tienes que perdonar a tus hermanos las ofensas que te hacen. Entonces, pues ya se terminó los comentarios del capítulo 18 del libro según San Mateo. Y gracias por tu atención, mamacita. Y gracias. Adiós. Gracias a Dios.